Listo. Pues bienvenidos a este nuevo episodio de El sonido del silencio. Hoy de nuevo tenemos un súper invitado que nos va a estar ayudando a explorar un tema que para mí es súper importante hablarlo entre hombres y que rara vez, muy rara vez, incluso con nuestros amigos íntimos y familia, lo exploramos, que es la sexualidad. Querido Paco, bienvenido. Tal, un gusto. Hoy sí tenemos que decir, ¿no? Para todos los que nos escuchan. O sea, yo tengo que congratularme porque aparte, tú no sabes, mi querido Pedro, pero Paco fue mi director de tesis. Entonces, Sí. fue mi maestro, fue mi director de tesis, ¿no? Entonces, creo que las personas que escuchen este capítulo tenemos a alguien que en el mundo, ¿no? O sea, en el mundo de la terapia en general, pero también particularmente en el mundo de, ¿no? de la sexualidad, pues, ¿no? Paco, eres un representante, acabas de sacar libro también, entonces, ¿no? Ya nos contarás un poco de este texto, ¿no? Que de hecho tiene bien poquito, ¿no? Como hace 2 semanas o 3 semanas lo presentaste, ¿no? Algo Se así. presentó hace 2 semanas, sí. Entonces venimos con texto nuevo, Fresquito, nuevito, fresquito. fresquito. Entonces, la neta es que es un honor tenerte por acá. Gracias por aceptar nuestra invitación, porque igual que como dice Pedro, este es un tema que creo que hay una parte muy tabuizada, no sé si va a estar de acuerdo conmigo, hay una parte muy tabuizada y hay una parte en donde creemos saber, o sea, muchos hombres creemos saber de lo que va porque nos dijeron, porque, ¿no? Porque creemos que el punto de la sexualidad es coital, porque yo sé dónde ponerlo y tan tan. O sea, es como, y creo que muchas veces el rollo es la mala información que tenemos, lo poco sensibilizados, ¿no? El entender la sexualidad como algo meramente coital. O sea, es como, no importa si es sexualidad heterosexual o homosexual o lo que sea, no tal. O sea, es como, entonces quisiéramos que nos empieces a platicar qué es eso de la sexualidad porque pareciera que la entendemos muy así, muy pene vulva, no peneano, ¿no? Como así. A ver, diría en principio que si pienso en sexualidad, estoy hablando de una de las experiencias humanas más complejas, eh, que toca áreas totalmente variadas, ¿no? Puesto está la parte más biológica y erótica, ¿no? El encuentro sexual, la penetración, las caricias, pero diría que esa es solo una de las expresiones de sexualidad. En realidad, sexualidad también abarca lo afectivo, abarca lo espiritual, abarca el género, abarca nuestras creencias, nuestras formas de comunicarnos, nuestras formas de acercarnos a otros. Es verdad que solemos quedarnos con esta pequeña parte, ¿no? Del encuentro sexual. A mí me sigue gustando cuando hablo de sexualidad, quedarme con una definición, entre comillas, que leí en Octavio Paz, curiosamente, ¿no? No un psicólogo, ni psicólogo, ni un poeta, que hablaba de la sexualidad como sed de otredad, Wow. como el impulso profundo que nos invita a salir de nosotros mismos para el encuentro con el otro, la otra, lo otro. El impulso que me hace saber que yo conmigo no estoy pleno, sino es en el encuentro con otros, ¿no? Y que una parte de mí importante se revela solo en el encuentro. Por supuesto, el encuentro erótico puede ser una forma de eso, ¿no? De salir de mí y encontrarme con otro. Pero yo creo que tenemos muchas otras experiencias de salir de nosotros desde la pasión, desde la curiosidad, que también tocan las. Pues diría que es increíblemente compleja. Es bien lindo el lugar en donde pareciera que empezamos en esta carretera, porque ahorita que ponías esto de Octavio Paz, pareciera que el reconocimiento de la otredad, allá, o sea, ahora sí que ahí es donde diría mi abuela, ahí es donde la puerca torció el rabo, ¿no? Como que pareciera que la bronca está mucho en que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que hay un otro participante de esta relación, de esta construcción. O sea, es como si pensáramos, como si de repente pensáramos la sexualidad como propia, como muy subjetiva, Ujú. ¿no? Es muy mía.
¿Estarías de acuerdo con eso o cómo lo pondrías tú? Me parece que cuando yo pienso en la sexualidad, inevitablemente pienso en una experiencia siempre co-creada, relacional y co-creada. Sí, eso yo difícilmente podría decir que tengo una sexualidad como algo que poseo. Yo cuando hablo de sexualidad suelo decir que mi sexualidad emerge ante un otro, una otra, lo otro. Ujú, No como algo mío, sino como algo que surge. Eh, en una frase muy cortita yo suelo decir, la sexualidad es un entre, ujú, no algo mío o tuyo, sino algo que surge entre nosotros. Y que como somos distintos, con cada otro surge de una forma nueva. ujú. ¿Y cómo podría, o sea, cómo podríamos empezar a reconocerla, Paco? O sea, si es algo que emerge entre, o sea, en cada relación, ¿cómo podríamos empezar a platicar de sexualidad o de sexualidades? Es como si es algo que surge, ¿no? En cada contexto. Es que podemos hablar de todo lo que la sexualidad es, o sea, cuando hablamos de sexualidad, así como información clásica, ¿no? Hablamos de la parte biológica, la parte psicológica, de la parte social, de la parte reproductiva, de la parte erótica, de la parte afectiva, de la parte de género, por ejemplo. Ujú, Sí ujú, podemos hablar de la sexualidad. Lo que creo que no hay que olvidar es que todo eso, lo afectivo, lo erótico, lo afectivo, género, es siempre relacional, surge con otros. ujú, Pues, claro que podemos hablar de todas esas áreas, pero no podríamos olvidar que surge con otros y en la medida que surge con otros, nunca es igual, ujú, es dinámica, ujú. cambia, se mueve, se transforma, dependiendo ante quiénes estoy. Aunque tenemos esa estructura básica, ¿no? De todas las áreas que la conforman. Ahorita que lo ibas platicando y planteando de esa manera, como que estaba reflexionando que la sexualidad incluso se da entre nuestros círculos de amigos, ¿no? Que no solamente Duda, tenemos que hablar de una sexualidad uno a uno con un otro que nos gusta, sino entre nuestros amigos, como tú ibas diciendo, de somos diferentes cuando nos juntamos con el grupo en el que jugamos algún deporte o con el que venimos a platicar de nuestras emocionalidades, sino es como incluso entre un grupo pues, de puros hombres que heterosexuales podríamos decir que se emerge una sexualidad. sí, sí, si la sexualidad es este impulso de salir de mí hacia el otro, claro que muy posiblemente la energía que me lleva a vincularme una pareja sexual, pero también con un grupo de amigos. Una energía erótica, es una energía de vida, ¿Ok? de encuentro, aunque no toque acostarme con esa persona. Qué poderoso, o sea, este punto, justo porque parecía, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, pero en el grupo, o sea, en grupos de hombres sobre todo, o sea, de hombres heterosexuales, ¿no? Principalmente, pareciera que hablar de sexualidad entre amigos, ¿cómo? ¿Cómo que hablemos de sexualidad entre amigos? No, yo con mis amigos no, ¿sabes? Como, es como si estuviera, como si no hubiera un reconocimiento de lo erótico, del estar con mis, ¿no? Con mis amigos, aun cuando lo sienta, o sea, aun cuando estemos, ¿no? Como echando dominó, unas cubas o lo que sea, pareciera que no puedo acceder a eso que construye la vida del grupo social. ¿Sabes? Como porque la sexualidad se tiene que quedar en la cama con mi pareja, ¿no? Como Sí, una reducción otra vez, ¿no? Al aspecto coital, ¿no? Como... pero fíjate que dices, Juan, o- yo diría que ocurre muchas veces como por debajo, ¿no? O Ujú, sea, es verdad que los hombres, entre hombres, rara vez hablamos seriamente de nuestra sexualidad, ujú, pero tengo la sensación de que un grupo de hombres todo el tiempo está hablando en broma, en juego, en albur de la sexualidad. Hay ujú, una sexualidad muy constante, muy viva, ujú, no en serio, ¿no? No hablo desde la fragilidad, no hablo de la... Pero hablamos mucho, jugamos mucho. Está muy presente, creo, en la mayoría de grupos. ujú, ujú. Estamos hablando de quién nos gusta y qué hicimos.
mucho desde el presupuesto, mucho desde el chiste. Ujú, Pero tengo la sensación cuando pienso en mis grupos de amigos, nos hacemos muchas bromas. ujú. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. O sea, no lo había pensado así. Sí es verdad que desde el chiste y la broma, ¿no? Constantemente, bueno, el albur, constantemente está puesto, ¿no? Como ahí. Fíjate que ahorita que decías esta parte, como de sexualidad práctica, y lo peloteábamos un poco Pedro y yo, de uno de los temas que parece que está muy presente, que es el tema de la masturbación. Es Sí, como, y mucho de lo que decíamos, ¿no? Pedro y yo platicando es, ay, pareciera que está esa teoría de que la pornografía como un agente de masturbación principalmente, llámese, sabes, como físico, ¿no? En video, ¿no? OnlyFans, lo que sea, es como pareciera que es un proceso como psicoeducativo de nuestra sexualidad, ¿no? Como tú como sexólogo clínico, ¿cómo lo ves, ¿no? Como, ¿qué piensas de eso? a ver, sí, sin duda, yo creo que pienso en la masturbación, lo primero que diría es una experiencia humana casi de todos nosotros, ¿no? Hombres y mujeres, una experiencia básica de autoconocimiento. Ujú, De las primeras cosas que hacemos de bebés es explorar nuestros órganos sexuales. Ahí no estamos hablando de masturbación porque no hay una intención erótica, pero, pero es muy básico, ¿no? Conocer, tocar lo que tenemos cerca, descubrir. Creo que en la medida que crecemos, con la masturbación pasa, duda es un espacio de autoconocimiento básico, básico. Muchas de las cosas que aprendemos sobre nuestro erotismo, sobre lo que nos gusta y no nos gusta, es a través de la masturbación. Y creo que podría ser una experiencia de aprendizaje. ujú, De hecho, en terapia sexual, parte de las tareas o ejercicios que se le pueden pedir a un paciente son justo ejercicios de autoerotismo, ¿no? ujú, Creo que el problema que yo logro ver es que, a ver, lo diría así, que rara vez o muchas veces nuestras experiencias masturbatorias no son experiencias de autoerotismo, sino son una experiencia de contacto conmigo mismo consciente, de disfrute pausado de mi cuerpo, de descubrimiento de lo que me va pasando. Hay alrededor tanto prejuicio y tanta persecución, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros nos masturbamos, pero que suele ser una experiencia apresurada, a veces solo de descarga, ujú. con un nivel de culpa quizá importante o de vergüenza, como eso, como algo casi mecánico para descargar. Ujú, Y entonces, esa experiencia me parece muy poco erótica, ¿no? Cuando yo le pido a un paciente, ¿no? En terapia que un ejercicio de autoerotismo, suelo decirle, a ver, no te estoy pidiendo solo que, sino una experiencia de autoerotismo, que tengas tiempo, un espacio, que lo disfrutes, que estés consciente de cada momento, que descubras lo que te gusta y lo que no te gusta. Yo creo que en la medida que crecemos, rara vez tenemos experiencia. Y entonces, lo que podría ser una experiencia de aprendizaje de nosotros mismos se vuelve solo eso, una experiencia mecánica de descarga. Luego es verdad que con mucha frecuencia hoy, pues le agregamos como estímulo fundamental el porno, ujú. más que la fantasía, más que la memoria, ¿no? El porno. Muy fácil ahí porque podemos acceder en el momento que sea. Y sí creo que hoy esta mezcla a mí se me hace turbia, Ujú. porque
creo que el porno que hoy vemos en cualquier plataforma clásica de porno tiene un altísimo contenido de violencia. O sea, basta ver los títulos que se le dan, ¿no? A cada video. Solo ver el título ya te deja ver un alto nivel de violencia. Y hay hoy autores, sobre todo autoras, que están revisando lo que nos pasa con el porno, en que está tan unida la violencia a la sexualidad que se vuelven indistinguibles. Ujú. De que para una persona, de pronto, con violencia, con sometimiento, sea la única posibilidad que conoce. Creo que ahí es donde nos podríamos meter en broncas, ¿no? Yo tengo una sexualidad mecánica, apresurada, solo de descarga, además alimentada solamente de imágenes que mezclan violencia y sexo. Creo que me empobrece, Ujú. creo que me empobrece, que limita mi imaginación, que limita el conocimiento del cuerpo, que incluso en algunos casos podría, ah, por ejemplo, acelerar la velocidad con la que eyaculo, porque luego tengo una conciencia. ¿Sí? Para mí es muy claro que no es que la masturbación para nada sea una broma. Creo la forma como la vivimos, mecánica, apresurada, con un nivel de vergüenza importante, no nos sirve de mucho. Sí, y no sé si tú en consulta ves también este tema de que a veces los hombres pues solo nos masturbamos tocándonos nuestros órganos sexuales, ¿no? O sea, el pene. No exploramos si nos tocamos, si nos pasamos algo por el cuello, las orejas, que también son como puntos como muy erógenos, así de que hasta te pone la piel chinita, pero no, como bien lo dices. Pues solamente vamos a la descarga, no exploramos y creo que así lo platicamos en otros sentidos. Vamos perdiendo este término que nosotros fuimos acuñando de hombres sabrosos, como de que vamos perdiendo condimentos, incluso con los cuales vamos a llegar a posiblemente a un encuentro sexual con nuestras parejas o pues con un encuentro sexual con nosotros mismos. Sí, sí. Sí, creo que entonces la sexualidad se vuelve eso, limitada, empobrecida, ¿sí? Muy falocéntrica, muy coitocéntrica, incluso muy centrada en el orgasmo y en conseguirlo lo más pronto que se pueda. O en conseguirlo como tal, ¿no? O sea, a veces un encuentro sexual decimos, ya acabó cuando los dos llegamos al orgasmo. ¿Y si no llegamos? ¿No? Ajá, Y si nos ajá. reímos en medio porque nos caímos de la cama, no sé qué pasó y ya, y es como, uy, no, ya, algo malo pasó, ¿no? En vez de tomarlo como una sexualidad más amplia. Y estás poniendo un caso todavía más o menos bueno, Pedro, pero yo veo a muchas parejas, pacientes, en que para ellas la experiencia acabó cuando él llegó al orgasmo. ¿Ok? A veces ni siquiera ella. Aquí ya le pones que los dos. Bueno, sí, tenemos que ver este tema de que gana, o sea, en una masculinidad hemogénica, como que gana solamente el placer sexual del hombre. Días. Y es que, vuelves a tocar este punto que ponías al principio de la sexualidad, ¿no, Paco? Como no solamente el tiempo, ¿no? Y el reconocimiento, pero la idea de esto es con un otro, esto se construye con el otro, porque si no, entonces pareciera que es un otro objeto, ¿no? Así, es un otro que, ¿no? Que va a ser una vía de descarga. O sea, si tengo una sexualidad limitada, de descarga, todas estas características que fuiste poniendo, pues voy a echarme un rapidín donde no me importa, o sea, no me importa si está siendo divertido, interesante, erótico para ti. Lo que quiero es, o sea, es como venir, ¿no? Y
y venirme. Sí, sí. A ver, también hemos construido, creo que socialmente, todo un tinglado pues, tiene esta forma de vincularnos, ¿no? O Mm, sea, que apenas antier y ayer, o sea, ni siquiera tengo que ir muy lejos. Pienso en mi consultorio antier y ayer. mm, Y, ¿no? Pienso en dos personas hablando de sus experiencias profundamente frustrantes en las aplicaciones. Porque se encuentran eso, ¿no? Pues hay un encuentro fácil, ¿no? Es fácil encontrarse desde ese lugar, pero el resultado es fugaz, ¿no? Un encuentro, nos acostamos y el otro o la otra desaparece, ¿no? ujú, Oí los dos casos distintos, ¿no? Alguien que decía, pues, conocí un chingo de gente y nadie se queda, nadie le interesa quedarse, ujú, ¿no? Están y se van. La otra persona me decía algo un poco desde el otro lado, decía, claro, acabo de conocer un chavo, en este caso era una chica, ¿no? Me hacía interesante, pero me doy cuenta que como conocí a alguien apenas, ya este que era interesante, un poco lo dejo de lado por la novedad del que acaba de llegar. Pero sé que eso muy posiblemente me ocurriera cuando llegue uno siguiente. Claro, hemos creado una disponibilidad de otros como mercancía, ¿no? como un consumismo. Que siempre te promete la posibilidad de algo nuevo, ¿no? Y entonces veía eso, unas relaciones muy, muy casuales en que el otro es un objeto, como decías. Sí, no lo miro. Habría que ser cuidadosos, ¿eh? Porque pienso, a ver, estamos hablando, ¿no? Que un hombre con una pareja, ¿no? Hombre o mujer, y que solamente piensa en su propio orgasmo, no mira al otro y solo se mira a sí mismo. Yo creo que habría que ser cuidadoso porque pienso también en experiencias en que yo me he vinculado con alguien y pongo muchísima atención al placer del otro. Por ejemplo, caso siendo heterosexual, estar con una chava y que la chava tenga orgasmos y tal. Y quizá eso no significa que la miro. O sea, yo descubrí en algún momento de mi vida que esa forma mía tenía que ver con cómo me sentía yo de orgulloso y de poderoso por hacerle eso al otro. Y entonces no la miraba, aunque parecía, ¿no? Me miraba otra vez a mí en ser el chingón, ¿no? Pero tampoco me importaba mucho. O sea, creo que es más borroso. ¿Qué significaría estar con el otro, ¿no? O crear de verdad. O con la intención con la que estoy con el otro, ¿no? O sea, Sí, claro, claro. Pero me parece que, o sea, llegar a este punto, o sea, creo que es muy importante para poder decir cómo podemos estar, cómo podemos vincularnos con el otro, porque creo que es muy fácil, ¿sabes? Como que mucha gente pensemos, ok, renuncio a mi placer, ¿sabes? Como, y me pongo, ¿sabes? Como a que ella llegue o que él llegue, ¿no? Como a un proceso orgásmico, pero sigue siendo lo mismo, ¿sabes? Es orgásmico céntrico, ¿sabes? Como Sí, sí, ¿sabes? sí, O sea, tú, al final es la misma lógica, pero al revés. sí. ¿Cómo, o sea, tú en tu consultorio, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Como en tus seminarios, ¿cómo podríamos construir una sexualidad en donde sí fuera de compartir, más que de, ¿no? De descargar? Sí. A ver, una tarea que es, yo creo que muy complicada para cualquiera de nosotros, pero que me es importante proponerla, ¿no? A pacientes es ver si podemos acercarnos a una sexualidad fuera del sistema, e incluso transgresora del sistema. Y pienso sistema, incluso un sistema neoliberal capitalista de logro, éxito, conseguir cosas,
objetivos concretos, visibles, notorios, cada vez mayores. O sea, es una una forma de habitar el mundo, ¿no? De estar siempre a partir de un logro, un objetivo a lograr, una meta con rendir, demostrar. Así vivimos generalmente. Y eso lo llevamos al sexo. Pienso en la experiencia. Te acaba volviendo una experiencia hasta pesada. Ir a tener un encuentro sexual teniendo que demostrar algo, conseguir algo, lograr algo, ¿no? Tener éxito, ganarle a alguien, competir y ganar, ser el mejor de, ¿no? Suele ser así. Bueno, me voy a salir un poquito, pero pienso que hoy veo que hay un problema importante de bajo deseo en hombre. Yo diría que es de las disfunciones que más aparecen en mi vida. A veces pienso que tiene que ver con esto, con que vamos al mundo a exigirnos, competir, demostrar. Es cansadísimo allá afuera, ¿no? Y luego llegamos a casa y en el sexo tenemos que hacer lo mismo. Y siento que muchos hombres dicen, no, 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 ya vengo de eso. No, ya vengo de una competencia salvaje, de miedo a perder, de quedarme en último lugar, ¿no? No, no quiero más. Yo creo que una sexualidad que se sale del sistema sería una sexualidad que se niegue ese. Pero es difícil. Una sexualidad en que tú y yo nos encontremos, tener que demostrar nada, tener que Ahorita lograr nada. platicabas un poquito del uso de las aplicaciones de citas, ¿no? Y yo ahorita estoy en una. Es Este, que no, o sea, y solo los que tenemos pareja formal, ¿no? no, y que si salimos, como que a veces precisamente vamos con una intención de tener ese éxito, ¿no? Sí, Y quizás sin pensar en la posibilidad de simplemente conocer a una otra persona que nos podría brindar un mundo diferente y ya. Y si no es algo que llevó a un encuentro sexual o a más citas o algo así, es como de que, ay, ¿para qué salí? O no sé, como que sí, simplemente sí, sí, replantearnos de simplemente el hecho de salir, como lo planteabas al principio, al encuentro del otro, ya es ganancia. sí, Y bueno, sí, ni siquiera le tendríamos que poner el término ganancia. Ya estás haciendo algo. sí, sí. Y algo sucederá en el encuentro, que en un encuentro con otro, cuando es un encuentro real con otro, siempre pasa algo. Ujú. Pero Pues qué acá, difícil pensar en una sexualidad en que no busco logros, no busco demostrar, no me interesa el éxito, no quiero ser el primero de nada, sino solo estar juntos y ver qué sucede, y Sin ver qué sucede en expectativas. nuestro encuentro, sin expectativas. Esa es una tarea que dejamos, pero es muy difícil de lograr, ¿eh? Porque una cosa es pedírselo a los pacientes y otra es que efectivamente puedan darse todas esas expectativas en el encuentro. mm, porque pareciera que está como o sea, predeterminado. Estaba pensando ahorita con lo que decías, Pedro, que tuve una plática con una amiga que hablábamos de las aplicaciones de citas y dice, si te encuentran, sabes, como en Bumble, entonces es posible una relación formal. Pero si te Claro, encuentran en Tinder, sabes, como es seguro que es una relación sexual. Pero o sea, si te encuentran en Field, sabes, como es una relación sexual más amplia, muy probablemente un trío, o sabes, como pareciera que cada una de las aplicaciones como ya tienen su intención. Entonces, ella me decía, depende de dónde hiciste el match, es las cosas que, ¿no? Que de inicio traes y está cañón, porque estoy pensando, por ejemplo, en una date y, ¿sabes? Como ya con esa información, ya sé que si el match se hizo
en Bumble, entonces es una date más soft, vamos a ir a cenar, quizá vamos a platicar de nuestras cosas, ¿no? Tal. Pero si te encontré en Phil, ¿sabes? Como casi casi de la cena que nos la ahorramos y vamos a ver qué locura hacemos, ¿no? Es como, es muy cañón porque lo que nos estás pidiendo un poco, Paco, es reconocer ese, ¿sabes? Como esa intencionalidad que tengo previo al encuentro para poderla detener un poquito y decir, güey, ábrete al encuentro mismo, vale madres en donde te hayas encontrado. O sea, es como, ábrete al encuentro de un otro que puede ser interesante, divertido, incluso a lo mejor aburrido, pero no, pero también es parte de... Porque pareciera que nada más queremos encuentros chingones, divertidos, ¿no? Súper excitantes. Hay un chorro de dates que, ¿sabes? Como que, a ver, no son pésimas, pero no pasa tanto. Y está Sí, sí, bien. sí, sí. Y eso también en un encuentro sexual. Ir a un encuentro a ver qué nos sucede, ¿no? Fíjate, cuando en espacios de terapia, para intentar lograr esto de las expectativas, lo que normalmente se les invita a una pareja es que tengan una experiencia sin coito y sin orgasmo. Como en esta experiencia ni se van a venir ni va a haber penetración. Y para algunas parejas es, ¿y entonces qué? ¿No? Pero es que ahí cargamos muchísimas expectativas. Claro, si tiene que ver coito y orgasmo, pone que yo tengo que ser hábil al hacer ciertas caricias, tengo que tener una erección, tengo que durar cierto tiempo, tengo que lograr que ella tenga, ella tiene que, nos llenamos de expectativas, quitamos del juego, coito y orgasmo. Es como si todo fuera posible, con más pausa, sin perseguir algo, sin correr tras algo. ¿Cómo sería una sexualidad donde no tenemos que demostrar? Porque además, la formación masculina, los teóricos de masculinidad dicen que los seres humanos masculinos, ¿no? Se nos han puesto como prueba de masculinidad desde hace siglos, ¿no? Probamos ser hombres desde tres lugares, ¿no? Ser eh, alguien que gana dinero, o sea, tener poder económico, la violencia, someternos a la violencia y soportar violencia. Y el tercero es demostrar que somos sexualmente falibles. Entonces, hemos aprendido que ahí demostramos hombría. Quitarse, ¿no? De encima esta expectativa, esta obligación social, ¿no? No está negarse a demostrar algo en la cama. No está fácil. Ahora, también es verdad que creo que es más posible, eso también lo veo, ¿eh? Es más posible cuando yo me he vinculado eróticamente con alguien a quien quiero, en quien confío, ¿no? Porque si la única razón de un vínculo es acostarme con alguien, pues está difícil que quite la expectativa. Yo y la otra persona estaba esperando que funcione bien. Yo creo que he podido un poco combatir esas expectativas cuando he estado con alguien en quien confío. Y entonces puedo mostrar mi ser falible y mi vulnerabilidad. Y sé que voy a ser recibido aun si no soy, ¿no? El mejor. Eso es muy difícil que me pase en un encuentro De donde una vamos noche fortuito, que ya nada más vamos a eso. a eso, claro. Fíjate, pienso en muchos de mis pacientes homosexuales varones, que muchos de sus encuentros en Grindr son para tenerse. O sea, es que esto no lo puedo hacer, porque la razón de encontrarnos es que el encuentro sea perfecto. Ujú, No puedo ir a ese encuentro sin expectativas, porque a eso vamos. Y entonces la exigencia es brutal cada vez. ujú. Sí, yo estoy pensando que incluso hasta sería la justificación de por qué algunas personas antes del encuentro
Es como te metes, ¿sabes? Como una pastillita, ¿sabes? Sí, Como, o, ¿sabes? Como te fumas un toque, o te metes tantitos hongos, porque al final, si es one shot y en un shot tengo que mostrarme viril y poderoso y potente y fálico y bla, 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 es como, pues cero encuentro íntimo. Más bien pareciera que es un, como lo dijiste tú, es un encuentro propiamente mecánico. Y me estás haciendo un en la cabeza porque el otro día platicábamos, Pedro y yo, sobre de repente como lo poco íntimos que pueden ser. Por eso también hablábamos de los hombres sabrosos, ¿no? Como de, le decíamos, nos hace falta sabrosura a los hombres, nos hace falta ganas de querer más intimidad. Pareciera que de repente nos quedamos en aspectos muy racionales, concretos, ¿no? Lógicos y así. Pero si no hay intimidad, también se quita un chorro de sabrosura. Es como, porque nada más voy, vengo, tararara, me voy. sí, por por lo menos creo que está demasiado presente esta obligación de deber. Ujú, Demasiado. O sea, es muy difícil quitártela un encuentro casual solo para tener sexo. Pues, por ujú, supuesto, voy a ir cargando muchísimo la expectativa de funcionar muy bien. ujú, Y ujú, posiblemente si tengo esa expectativa enorme, tenga poco chance de disfrutar de verdad, de mirar al otro de verdad, porque estaré demasiado atento a mi éxito o fracaso. ujú, ujú. Oye, me haces pensar, es como, pareciera que visitar a un sexólogo, ¿no? Como a un, ¿no? No, un terapeuta sexual, un sexólogo clínico, es solamente cuando hay una disfunción propia, ¿no? O sea, llámese o porque no es, o sea, porque algo nos está pasando como pareja que no estamos pudiendo conectar de alguna manera, o sea, es como un proceso anorgásmico, ¿no? O sabes, como, o está teniendo alguna disfunción, ¿no? Cualquiera de las partes de la pareja o porque hay un aspecto mecánico, ¿no? Como personal, o sea, no estoy pudiendo sostener una erección, o sea, tengo eyaculación precoz o lo que sea. ¿Tú dirías que es la única vía de acceso como O a la terapia motivo. sexual o el motivo o o sea, o en general todos tendríamos que de repente darnos una visitadita como para ver cómo andamos en esos terrenos? ¿Tú cómo lo pensarías? Pero diría que la razón por la que la gente va es por generalmente cuando la cosa está muy grave, ¿no? O sea, sí entiendo que eso nos pasa quizá a todos, pues. Creo que es más conocido ir a psicoterapia, a veces como un proceso de autoconocimiento, ¿no? Y de descubrimiento mismo, sin que haya una bronca muy grande. Poco a poco eso se va abriendo. En terapia sexual es raro. O sea, la gente llega porque tiene una broncota, ¿no? O hay algo que le está afectando gravemente. Pero, por supuesto, podría ser. A ver, yo tengo la sensación de que con varios pacientes que trabajamos el área sexual sin que haya una disfunción, no llegaban a trabajar esa área, sino otros temas de vida, y descubrimos que la sexualidad era otro lugar de trabajo, que además es un reflejo muy claro de otras áreas del. Entonces podemos trabajar temas que no tienen que ver con la discusión necesariamente, sino con cómo profundizar, mejorar, enriquecer, ¿no? Mi vida sexual. Yo creo que una razón podría ser esa, no necesariamente la discusión, no, la sensación de muchas personas, Ana, y eso no solamente pienso en pacientes, pienso en amigos, amigas, alumnos, de un desencanto de una sensación de, pues tanto que me dijeron que esto sería un lugar placentero, divertido, no lo está haciendo. Esas cosas, la sensación de que es una carga, la sensación de que es aburrido, la sensación de que lo vivo y me quedo vacío, la sensación de pobreza de la experiencia. Creo que esas podrían ser buenas razones para
quizá para asistir con un terapeuta sexual y no sanar algo en específico, hacer una reflexión de cómo estamos viviendo la sexualidad con todos estos mitos, ¿no? El desempeño, la exigencia, el resultado, ver formas distintas. Sí, creo que como nos le platicabas al principio de incluso la masturbación que solamente sería para la descarga y ya, podría llegar a ser tan mecánica que empezaría a Sí, ser vacía. O sea, como de decir, ok, ya lo hice y ahora pues me meto a bañar y me voy a trabajar y es como de, compas, date pausas, o sea, replantémonos nuestra sexualidad como desde un lugar donde es una posibilidad del placer y que tienes sí, derecho al placer, ¿no? sí, En sí, el capítulo del duelo platicábamos del derecho al llanto y creo que aquí también podríamos platicar de reconquistar el derecho al placer del hombre. sí. Y placer que no es necesariamente orgasmo, Claro. un placer mucho más integral que quizá termine en el orgasmo, pero que no se limita al orgasmo. Sí, pienso en la masturbación que he escuchado de gente. Alguien que me dice, pues yo masturbaba antes de un examen porque iba más tranquilo, ¿no? Esta famosa frase para el insomnio, ¿no? Un insomnio aguanta más de 3 chaquetas. O sea, ¿hay placer ahí o hay solo una descarga de tensión? Siquiera diría que no esté bien esa forma. A ver si me ayuda a dormir, está bien. Pero que sea mi única forma, sí creo que nos empobrece. Y en teoría, ¿no? Los hombres estamos, ¿no? Se habla más de la prohibición del placer femenino. Pareciera que el placer en los hombres está permitido. Pero creo que es un placer eso, muy falocéntrico, muy centrado en el orgasmo, muy inmediato. Y no un placer más pleno, más total, ¿no? Pues sí nos falta eso. Sí, que incluso si estábamos hablando del encuentro del otro, encontrar ese placer en platicar en la intimidad, de decir, ah, esta plática estuvo linda, estuvo sabrosa, estuvo así como que me sentí más apapachado y no necesariamente con amigas, amigos, etcétera, tuvimos que llegar a algo físico. Sí, sí, sí. Y aún en lo físico. Yo pienso, me llegan momentos, ¿no? Alguna vez con mi pareja, no me acuerdo por qué. Supongo tenía algo lastimadillo o algo así. El caso es que le habían pedido que no hubiera penetración durante. Ok. Me acuerdo la experiencia tan extraña de acercarnos eróticamente sabiendo que no iba a haber penetración. Como yo sentía una ligereza, ¿no? Porque algo en mi cabeza sí está ahí exigiéndome que me va a parar, cuánto va a durar, que, ¿no? Como queriendo llegar ahí, ¿no? Al momento de la penetración. Cuando no era posible, recuerdo un encuentro mucho más libre. Que mi forma de estar en el encuentro era más curioso, mucho más relajado. Y me sorprendió el disfrute que tenía sentir la piel, el olor, la- todo. Pensaba cuántas veces me pierdo de esto. Sí, y un poco lo que platicábamos del porno, de cómo nos ha que pues como no hablamos en sociedad de la sexualidad, pues es lo que nos ha educado, ¿no? Y ahora que están en los celulares, que pues es mucho más fácil consumirlo,
pues es lo que nos educa, pero pues como dices, no nos toca, no olemos, no hay alguna actividad chistosa, como dicen, de cómo quitarnos los calcetines antes de un encuentro sexual. O sea, no hay muchas cosas que pues nos maleduca, pero pues es lo que ahorita pues tenemos a la mano. ¿Tú qué recomendación le darías a algún papá, a alguien que tiene algunos chicos o chicas de cómo acercarse a platicar con ellos de sus primeros encuentros, de cómo acercarlos a la sexualidad? Uf, a ver, una cosa que me parece muy importante es que no puede ser una conversación sin historia, diría. Mm. Creo que eso pasa con muchos papás. ¿No? Ha llegado el momento de hablar con los hijos de sexo. Ir hijo así cuando tus papás te sientan ahí en la mesa, vamos a hablarte de algo importante, está claro. Mm. Creo que hablar de sexo tendría que ser la continuación de una conversación de otras áreas de la vida. Si hablamos con los hijos de diferentes áreas de la vida, si hablamos de amor, si hablamos de religión, si hablamos de fútbol, si hablamos, pero si hablamos cotidianamente, creo que es mucho más fácil que el tema de la sexualidad sea otro de los temas, ¿no? Y no un tema rodeado de solemnidad. Creo que eso no ayuda a nada. Tienen que estar bien atentos a cómo se están sintiendo con su sexualidad y con el hecho de ponerla en palabras. Porque muchas veces es una experiencia de muchísima ansiedad para los papás que se transmite de voladas. Creo que tendría que ser un tema que habla Volverlo cotidiano. siempre desde, ¿no? Una pregunta que nos hacen es, ¿y cuándo hay que empezar a hablar con los hijos de Mm. sexualidad? Pues casi desde que nacen, ¿no? Mm. Cambian los temas, pues, ¿no? Ahora puedo hablar con mi hija tiene 17 años, ¿no? Sale el tema del sexo oral o el sexo anal o cosas así. Porque lo ve en las series, pregunta, tenemos que explicar, ¿no? Pero en otros momentos de vida, tuvimos que explicar a los 4 años, se tocaba la vulva, se limpiara las manos, Mm. que la vulva era un espacio suyo, que nadie más la tocara en ella. Y eso ya era hablar de sexualidad. Mm. Pienso eso, es que el tema de la sexualidad tendría que ser un tema desde siempre entre nosotros. Es difícil que sea de pronto el tema que aparece. Y yo creo que es también sumamente importante hoy, ahí en la escuela, que agreguemos al tema de los órganos sexuales, cómo nace el bebé, el amor, cómo hay diferentes orientaciones, etcétera, ¿no? Que un poco en las escuelas empieza a nombrarse eso. Justo lo que hablamos aquí, que hoy me parece lo central en muchos sentidos, ¿no? La posibilidad de mirar al otro. Ese otro con quien tienes una experiencia erótica, ya sea porque es tu ex, o porque te lo encontraste en una fiesta, Mm. o porque fue un faje en el baño de un antro, o a través de una pantalla, ese otro que merece que cuide su fragilidad. Mm. Sea quien sea ese otro. Y es que creo que aquí ya te metes en terrenos bien interesantes, ¿no? Como el abuso, ¿no? Como cuando te hacen sexting y que utilices las fotografías, pues No, como no, que no, fueran ahí, de claro, privadas, o claro. sea, es como, creo que hay mucho que decir en función del cuidado al otro por el encuentro mismo, porque te reconozco, o sea, me gustó cómo lo pusiste, porque, ¿no? En esa fragilidad, en esa vulnerabilidad de, ¿no? De encontrarnos, me mereces todo mi respeto. Y Mm. una de las, eh, creo que lo que sostiene más formas de violencia sexual, una idea de Rita Segato, ¿no? Una socióloga argentina. Habla de la pedagogía de la crueldad. Mm. Ella dice, la pedagogía de la crueldad
empiezan, no porque nos enseñan a ser crueles con el otro, sino porque nos enseñan a ser indiferentes al otro. Ujú, Ese otro no importa. ujú. Y eso creo que lo aprendemos muy fácilmente. La chavita con la que te das un beso, chavito con los que nos mandamos fotos, no importa, me es indiferente. No tengo responsabilidad frente a ese. Ujú. Y creo que lo opuesto a la pedagogía de la crueldad sería una pedagogía del cuidado. ¿Qué es eso? Mira a ese otro, lo miras de verdad, te darás cuenta que es igual de frágil, vulnerable. Y si ves eso, tendrás que darte cuenta que estamos llamados a cuidar esa frágil. Creo que ya nos diste el título de este capítulo, que en vez de sexualidad le vamos a poner pedagogía del cuidado. Es Que como hoy creo que es central y no hablamos de eso en educación sexual. 100%. Otra vez hablamos de los órganos sexuales y las infecciones de transmisión sexual, usa el condón, sí, pero cuando yo veo a mis pacientes y veo chavos y veo lo que está pasando alrededor, no es que no sepan, es que somos indiferentes al otro. Y me parece que es lo más duro, ¿no? O sea, que lo has venido diciendo desde que empezó este capítulo, de cómo ni siquiera nos damos chance de mirar al otro. Entonces, no importa si se llama Juan, ¿no? Pedro, Paco, o se llama María, es que estamos, o sea, en este consumismo del otro, nada más el punto es deglutir, ¿no? Así de, ¿sabes? Como, Uno más, ¿sabes? uno Como más, uno más, uno como si más, fueran uno una más. papita. Y ahí se vuelve cañón. Pues se nos va acabando el tiempo y yo hasta tengo ganas de que hagamos un toma dos un día que tengas chance, Paco, porque creo que con esta parte de la pedagogía del cuidado me parece que se amplía muchísimo este terreno, ¿no? Como de la sexualidad y el erotismo. Pero no me gustaría que nos fuéramos sin que nos platiques un poquito de tu libro y de cómo encontrarte, ¿no? Y de tus cursos antes de que cerremos. O sea, es como... Estoy en las redes, ¿no? Y ahí es donde subo las cosas que doy. Instagram, de acuerdo, soy Francisco tal vez. Ujú. Se Francisco lo tal vez. ponemos en la descripción del podcast. En Instagram y en Facebook estoy Francisco Hernández Romero. Y bueno, acaba de salir este libro que toca mucho esto de la pedagogía de la crueldad y del cuidado. Es un libro que nos invitó la editorial a escribir sobre violencia sexual entre adolescentes. Y justo uno de los temas fundamentales que veíamos que sostiene la violencia sexual es esta construcción de masculinidad, ¿no? Poderosa, dominante, infalible, etcétera, pero mucho a esta pedagogía de la crueldad. Y entonces el libro habla de eso, de las violencias sexuales que estamos viviendo en la escuela, en las redes, internet, en las familias. Lo que creemos que la sostiene, porque creemos que la violencia sexual entre adolescentes solamente parte de una estructura violenta, del mundo violento, misógino, homófobo, etcétera. Y un poco algunas propuestas para trabajar con eso, ¿no? Sí, el trabajo de género, una sexual ética que tiene que ver con esto de la autoridad, la pedagogía del cuidado, el trabajo con el propio cuerpo y la propia voz. De eso va el libro, yo hace poquito, se llama Sexo que hiere, entiendo que está ya en las librerías conocidas y en Amazon, todo ese rollo. Oye, pues bueno, felicidades por el libro. Ya no lo echaremos, ¿no? Porque creo que eso es otro Para una terrenote. segunda parte. Sí, sí, sí. Pero sobre todo, Estudiados. gracias ¿sabes? Como por estar aquí con nosotros un poco para, ¿no? A mí me dejas con un bolón de cabeza, sobre todo en este sentido de la pedagogía del cuidado y de cómo, o sea, más allá
de estar, o sea, de hablar de sexualidad, hablemos de los encuentros y de la importancia de, ¿sabes? Como de encuentros más amplios, más, lo hemos dicho desde el capítulo uno, más sabrosos en el sentido mexicano, ¿no? Como del manguito con chile y así. Entonces, y creo que nos ayudas ¿sabes? Como a reflexionar en hombres más sabrosos cuando podemos decir, veo con quién estoy, admiro con quién estoy, y si eso nos lleva a un orgasmo, ¡puta, qué bendición! Y si no nos llega a un orgasmo, o sea, es como de todas maneras el orgasmo es el encuentro per se. Sí, 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 sí. Que la persecución del orgasmo no nos impida ver al otro. Ujú, ujú. Entonces te lo agradecemos muchísimo, ¿no? Por tomarte este tiempecito con nosotros. A ustedes que nos escuchan, no se olviden de ponerle, ¿no? De darle suscribirse, de poner la campanita, ¿no? Como para seguir construyendo esta comunidad. Y bueno, pues las puertas siempre abiertas, Paco. Gracias ¿no? Por prestarnos Muchísimas este momentito. gracias. Encantado, les vaya muy bien. Gracias. Gracias.